Hola amigos, bienvenidos a qué hacer con un horno eléctrico. Hoy les vamos a contar todo sobre el horno. Para empezar, nuestro horno es eléctrico, es de la marca Oster y tiene todas las funciones de un horno normal. Acá en México estamos muy acostumbrados a los hornos de gas, pero en otras partes del mundo, como en Europa y Estados Unidos, solo utilizan hornos eléctricos y se cocinan igualito que un horno de gas. Cada marca tiene su instructivo y sus funcionamientos. Lo que se tiene que hacer al principio es limpiarlo con un trapo húmedo. Tenemos que verificar que no esté conectado ni que el enchufe esté en contacto con el agua. Al principio lo que tienen que hacer es dejarlo a temperatura máxima de 10 minutos solito. Va a salir un humo ligero, no se asusten, eso es normal. Tendrá cierto olor, eso va a hacer que salga el olor a nuevo. Después de esos 10 minutos, lo importante, cuando se calientan esos 10 minutos, la puerta siempre debe de estar abierta. Ya platicando de su uso, abrimos. Siempre viene con esta rejilla y viene esta charola. Esta parrilla, aquí dentro del horno existen diferentes alturas a la que vayamos a poner. Puede ser muy abajo o puede ser muy arriba. El horno calienta con unas resistencias. Tenemos una abajo y una arriba. Entonces nunca debemos de tener el alimento en contacto con la resistencia. Tiene que quedar abajo y de preferencia ponerlo siempre en el centro. Ahorita lo puedo mover así porque está frío, pero entre los aditamentos viene esto que, si se fijan, aquí tiene unos ganchitos, que lo que voy a hacer es meter el ganchito, lo atoro con la charola y entonces saco mi charola, y así voy a evitar que me queme yo las manos. La vamos a poner ahí y después solo subimos el aditamento, y ya puedo también, en vez de utilizar esta charola, por ejemplo, si van a escurrir algún tipo de grasa, un pedazo de carne o pollo, utilizo esta para evitar los derramamientos. Vamos a quitar esta. También viene otro aditamento, que es este. Tienen, si se fijan, unas mariposas, y las mariposas tienen aquí para abrirse y para cerrarse de acuerdo a la altura, más bien al ancho que queremos de nuestro alimento. No es lo mismo un filete así que uno grande. Lo voy a clavar ahí. Esto me va a ayudar a clavarlo en mi producto. Y siempre la parte que está más puntiaguda del final, esta está cuadrada y esta está puntiaguda. Lo voy a meter hacia el lado derecho. Recuerden, del lado derecho. Entonces, con cuidado, un orificio donde lo voy a meter, y del otro lado lo voy a apoyar, y así ya va a quedar mi alimento fijo. Este aditamento sirve para jalar cuando ya haya estado el alimento cocinado. Lo pongo así, lo paso de ladito. No lo puedo sacar de frente porque no me va a dar el ancho. Tengo que hacerle un poco de movimiento de lado, unos 30 grados, para poderlo sacar de lado. Estos son los aditamentos que este horno tiene. Importante, tengo que limpiar siempre mi horno con una esponja muy delicada, con un jabón delicado, nada abrasivo. Puede ser también una mezcla de agua con vinagre y limpiar las paredes. Un horno limpio nos va a tener los alimentos en perfecta condición. Aquí tenemos 3 perillas. La de aquí arriba, en la temperatura, empieza en 90 grados centígrados y termina en 230 grados centígrados, como cualquier horno. Entonces, la receta que tenga, si dice 180 grados, poner a 180 grados. En este horno no es necesario precalentarlos, aunque cierta receta lo diga. Si lo quieren hacer, precalentarlo unos 5 minutos.
La gran ventaja de este horno es que utiliza la mitad de electricidad que un horno grande y además se calienta muy rápido. El calor se mantiene. Si voy a hacer un panqué, un pollo, una torta de elote, no lo apaguen en el momento que ya está el alimento, sino con unos 5 minutos antes. Lo apagarán y con el calor que se quede va a terminar de cocinarlo. En esta perilla vienen las funciones. Viene con tostar, hornear, calentar, hornear por turboconvección, rostizar, deshidratar y descongelar. El alimento se está cocinando muy rápido, entonces lo que hago es que le bajo la temperatura unos 10 grados. Sigo la cocción. Y por último, aquí está el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un panqué, voy a poner aquí arriba 180 grados centígrados, función hornear, y después lo voy a poner normalmente 45 minutos, una hora, lo que se lleva un panqué. Entonces prendo mis perillas. Cuando acabe esta del alimento, regreso todas mis perillas a cero para que se apague. Desconecto y ya lo tengo listo para usarlo otra ocasión. Esperemos que te haya servido esta información. Es un gran utensilio en casa donde no hay un gran espacio en sus cocinas. Realmente las cosas sí logran estar como un horno de gas. Los recomiendo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like y nos vemos en el siguiente. Adiós.